Doncs continuem, recta final del programa. Per avui donem la veu y anem a tancar el programa amb el doctor Sergio Bonafonte y vamos a hablar de la cirugía refractiva. Vamos a poner en tela de juicio, Sergio, si el LASIK o la lente intraocular, ¿no? Pero para poner en la pregunta sobre la mesa, vamos a explicar primero qué es una cirugía refractiva y cómo se realiza. La cirugía refractiva es el conjunto de técnicas que empleamos para eliminar las gafas o las lentillas, las lentes de contacto. Fundamentalmente nos movemos a dos niveles, o láser de excímero o lentes intraoculares. Normalmente trabajáis con el sistema de la ablación, habitualmente, que son técnicas que tenéis a vuestro alcance para conseguir concretamente pues, un resultado óptimo, ¿no? Háblanos exactamente estas técnicas, Sergio, que tenéis a vuestro alcance. Las técnicas fundamentalmente hemos dicho que son el láser de excímero y las lentes intraoculares. Con láser de excímero lo que realizamos es una ablación. ¿Qué significa ablación? Eliminación de tejido de la córnea. El láser disuelve el tejido de la córnea, que es la estructura transparente que tenemos delante del ojo. Es una estructura que aproximadamente vale unas 40 a 45 dioptrías, depende de las personas. Eliminando tejido, realizando esta ablación de tejido corneal, disminuimos el grosor y eliminamos dioptrías. Una persona, por ejemplo, que tenga 5 dioptrías de miopía, por cada dioptría quitamos 15 micras de tejido, habremos quitado unas 75 y hemos eliminado esas 5 dioptrías de miopía. Vale, doctor, entonces tenemos, dentro de lo que es la cirugía refractiva, tenemos dos posibilidades, o bien tratamos con el láser o lentes intraoculares. Vale. Hay otras muchas técnicas, pero las dos básicamente más, son estas. Las que nos planteamos siempre, con lo cual, de alguna la alternativa es una u otra. Puede generar cierta duda qué es lo mejor y en qué casos es lo más factible, ¿no? Exactamente. Dentro de tu profesionalidad como oftalmólogo, ¿qué recomendarías tú y en qué casos por qué o por qué no? Fundamentalmente empleamos la cirugía con láser de excímero siempre que es posible. Con láser fundamentalmente unas técnicas superficiales, la más representativa es lo que llamamos la PRK, un raspado y aplicación del láser, y el LASIK. Doctor, PRK, ¿qué significa? PRK, Photo Refractive Keratotomy, son iniciales del inglés que significa eliminación de tejido para provocar mediante el láser la eliminación de esto, de la cirugía de la miopía, hipermetropía, los defectos de refracción, eliminarlos con láser. O sea, de alguna manera el láser sería la técnica más sencilla. El láser es el aparato que se aplica y entonces hay técnicas. Una que se hace con un raspado del epitelio y la aplicación del láser. Y luego otra que se hace con un cortecito superficial de unas 100 micras, que se llama LASIK, se eliminan esas 100 micras, se levanta el flap, se hace la aplicación del láser y se dejan caer esa tapeta de unas 100 micras para que el paciente no tenga molestias. Explicado esto, entiendo que puede ser mucho más complicado la colocación de una lente intraocular, ¿no? O sea, ¿qué complicaciones nos podemos encontrar? A ver, una lente intraocular supone una cirugía intraocular. El láser se aplica en la superficie de la córnea sin necesitar de abrir el ojo, mientras que las lentes intraoculares precisan de abrir la superficie y entrar dentro del globo ocular. Claro, es una incisión muy pequeña, pero esta incisión muy pequeña puede permitir el paso de microbios a la cámara anterior dentro del ojo y provocar una infección que en ese caso sería muy grave, o provocar una reacción inflamatoria, o al poner la lente tener una reacción del iris o del cuerpo ciliar que nos provoque una inflamación severa o incluso una subida de presión. Como norma, las lentes intraoculares tienen pocas complicaciones, pero puede haberlas y en algunos casos ser graves. Por eso, ante la disyuntiva de emplear un láser o unas lentes intraoculares, personalmente, siempre que los parámetros de la córnea, grosor y curvatura lo permiten, prefiero la cirugía con láser, y cuando estas técnicas están contraindicadas, las técnicas de láser están contraindicadas, emplear la cirugía de lentes intraoculares. Después de escucharle, doctor, ¿hay alguna ventaja realmente con la lente intraocular para el paciente? Bueno, hay pacientes que por la edad
o por el grosor de la córnea o la curvatura no está indicado el láser, y entonces ponemos la lente intraocular. Con la lente intraocular la recuperación visual es rápida, casi igual que con el láser. Las complicaciones pueden ser, pero normalmente son muy escasas las que aparecen. La visión suele ser incluso mejor que con el láser muchas veces, y hay en ocasiones que el láser no se puede aplicar. Por ejemplo, una persona con 12 dioptrías de miopía, el láser no está indicado porque adelgazaríamos demasiado la córnea y cambiaríamos demasiado su curvatura y la gente vería mal, y en esos casos exclusivamente podemos poner una lente intraocular o no poder hacer cirugía. Incluso en algunos casos, doctor, teniendo en cuenta que hay que quitar el cristalino, ¿no? Dependiendo de que este sea más blando o más duro, ¿no? Claro, hay en casos, supuestamente una persona mayor de 50 o 60 años que quiera operarse porque tiene 12 o 20 de miopía y tiene una pequeña catarata. En esos casos la indicación no es láser, la indicación es cirugía de la catarata con una lente intraocular. Hay en otros casos que no tiene el paciente cataratas, pero tiene una miopía muy elevada y el paciente tiene más de 50 años. En esos casos se considera la cirugía con lente intraocular en cristalino transparente como si tuviera una catarata sin tenerla. Y se puede hacer un implante de lente intraocular después de eliminar el cristalino para compensar toda esa miopía. Hablas de pacientes con edades superiores a 50 años, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta exactamente con estos pacientes? Porque imagino que no es lo mismo tratar a un paciente con 50 años que con 30, ¿no? Exactamente. Como norma, una persona que tiene una miopía elevada, que está contraindicada la cirugía con láser para corregir estos defectos de refracción, tenemos que pasar a las lentes intraoculares. Como norma, si el paciente tiene menos de 40 años, ponemos una lente en cámara anterior o en cámara posterior sin eliminar el cristalino transparente natural del ojo. Eso se llama ICL, es la más frecuente, o hay otras de cámara anterior que se ponen clipadas al iris, ¿entiendes? Y cuando ya la persona tiene más de 50 años, entonces eliminamos el cristalino. ¿Por qué? Porque hasta los 40 años la persona tiene acomodación y con una lente delante del cristalino le permite ver de lejos y de cerca con la misma lente. Pero a partir de los 50 años la persona ya no tiene acomodación y si ponemos esa lente delante del cristalino va a necesitar unas gafas para leer. En esos casos se aprovecha, se quita el cristalino natural de la persona y se pone una lente intraocular. Incluso cuando el cristalino está transparente, también hay que tenerlo Ya, en cuenta, ¿no? incluso con cristalinos transparentes. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta exactamente con pacientes de entre 40 y 50 años, que de alguna manera puede ser Ese es el la terreno persona de más... nadie. Claro, ahí estamos como... Sí, más perdido. Supongamos una persona de 40 a que 50 pueden ser años quizá los que más te visitan, ¿no? que visitan de todas las edades. Para cirugía refractiva hay un gran grupo de personas menores de 40 años, otro gran grupo de 40 a 50 años y de más de 50 años. Cada día se reciben más pacientes que quieren eliminar Vamos, sus entre 40 y defectos de 50, refracción. doctor. En 40 y 50 tenemos una duda. Por una parte, si ponemos una lente sin quitar el cristalino, el paciente ya empieza a tener vista cansada y necesita unas gafitas para cerca. Y por otra parte, la cirugía de eliminación del cristalino tiene un riesgo poco frecuente pero peligroso, que es el desprendimiento de retina. No en la operación ni en el posoperatorio inmediato, sino a lo largo de la vida. Y una persona que se le quita el cristalino, aumentamos de un 2 a 8% por ojo el riesgo de desprendimiento de retina. Por eso la eliminación del cristalino transparente, que ahora está bastante en moda, o la eliminación de la catarata si no está indicada, hay que ir con cuidado. Y en estos momentos cada vez se está intentando más, entre estos dos tipos de lentes, poner la lente sin eliminar el cristalino hasta los 45, que está aprobada incluso hasta los 50 años, porque tiene menos riesgo de desprendimiento de retina en el futuro que si se elimina el cristalino transparente. Claro, a colación de lo que decías de la catarata, cuando se tiene una catarata, ¿hay que tener en cuenta alguna complicación en concreto?
¿O es lo mismo? Hay una cirugía de catarata o una cirugía de cristalino transparente tienen exactamente el mismo riesgo de complicaciones. Y hay 2 o 3 complicaciones que siempre nos ponen nerviosos a los oftalmólogos, que es la infección. ¿A ti que te pone nervioso hoy en día en un quirófano ya con tu experiencia? No, pero nunca te gusta tener una complicación importante. Claro. Y es la infección, que normalmente el 80% de las veces es un microbio que lleva el propio paciente. Amigo. Y el cirujano puede hacer una cirugía totalmente correcta y que se infecte. Actualmente ponemos antibióticos en cámara anterior al acabar y es mucho menos el riesgo de esta complicación. Pero si bien es una complicación dramática y puede venir aproximadamente en 1 cada 10.000 casos que operas, pero puede aparecer. Otras que pueden aparecer son lo que llamamos una hemorragia expulsiva, que sangra dentro del ojo y casi no se puede parar y también es una complicación muy seria. Y luego, a largo plazo, el riesgo de desprendimiento de retina, que parece pequeño, de un 2 a un 8% de los casos. Pero claro, estamos hablando de un paciente a veces que se ha operado por una cirugía voluntaria y que es muy miope, porque en una persona muy miope el riesgo de desprendimiento sin cirugía es un 1,5%. Es lo que te iba a preguntar precisamente ahora, ¿no? En el caso de la miopía, ¿cómo lo efectuáis? Si también hay que tener... Claro, es ese problema. Y sin embargo, en una persona mayor que se opera de cataratas pero no tiene miopía alta, el riesgo es 1 cada 500, es mucho menos el riesgo. Pero estamos tratando ojos que no se pueden operar con láser, que se decide por una lente intraocular, una cirugía voluntaria y además con mucha miopía, 12, 15, 20 dioptrías. En estos casos hay que ir con mucho cuidado porque esa cirugía de cristalino transparente o cataratoso tiene un riesgo más elevado, como hemos dicho, del 2 al 8% por ojo, según los autores o las estadísticas, después de la cirugía. ¿Con la hipermetropía pasa lo mismo? No, la hipermetropía, las características del ojo hipermétrope hacen que el riesgo de desprendimiento de retina sea mucho menor, aunque hay otros riesgos como por ejemplo el edema macular, que aparece un poco de líquido en el centro del ojo y puede tener también más reacciones inflamatorias o más glaucoma. Astigmatismo, por ejemplo, que también es otra patología bastante común en nuestra población. ¿También en el astigmatismo se trata, pero normalmente asociada a la miopía o hipermetropía. El astigmatismo normalmente se trata con láser, pero si no pudiera ser o el paciente tiene miopía elevada y además astigmatismo, lo que hacemos es un tratamiento combinado y claro, tiene los mismos riesgos de la miopía o la hipermetropía a la que se asocia. Os recuerdo que el doctor Bonafonte tiene su clínica principal en el pasaje de Méndez Vigo número 6 en Barcelona, entre Consejo de Ciento y Urgel, paralelo al Paseo de Gracia. También tiene otro centro y otra consulta para la gente del Bajo Llobregat en Molins de Rey, en la calle del Doctor Barraquer número 28. Y un teléfono de contacto que es el 934870015, 934870015. Siempre es preferible llamar antes de ir, aunque bueno, si vais sin llamar, nadie os va a dejar de atender, pero bueno, siempre es preferible, si queréis os atender al doctor, llamar y os atenderán. Bueno, Sergio, no sé si queda algo por decir de la cirugía refractiva. Este tema yo reconozco que para el gran público puede ser un poquito difícil de entender, pero para los interesados en cirugía refractiva con miopías elevadas o hipermetropías elevadas es muy importante y es el tema que siempre planteo. Recordaros también, ahora que habla el doctor Bonafonte de la gente que le puede interesar, sobre todo a profesionales dentro del ámbito de la oftalmología o de los ojos, para que no se entiendan, tiene un canal de YouTube interesantísimo que ese, bueno, solo tienes que poner Sergio Bonafonte en YouTube, tiene 2, pero en este caso, el musical ya hemos hablado en alguna ocasión, pero en el caso del ámbito de la oftalmología, tiene los canales más visitados y bueno, tiene vídeos que con unas visitas de 20, 30, 40.000 visitas y bueno, y superiores, Con lo cual no dejéis de verlos. Si sois estudiantes, por ejemplo, de oftalmología, es bueno que lo sigáis porque ahí os van a aclarar muchas dudas de cara a vuestra carrera. Sergio, lo dejamos aquí, me quedo sin tiempo. La semana que viene hablamos de catarata. Tengo un montón de preguntas y me gustaría, si es posible, hablar de catarata. ¿Te va bien? Perfecto. Por la semana que viene, todos aquellos que tengáis catarata, un principio de catarata o simplemente os interesa el tema de la catarata ocular, el doctor Bonafonte nos va a solventar todas las dudas y si tenéis preguntas, aprovechar para hacérnoslas en producción@comunipress.es. Venga, que paséis un buen fin de semana, o lo que resta de semana en este caso.